Bueno, pues buenas noches a los que os incorporáis a la reunión y voy a deciros que la ponente de esta noche es una socia del Mm. club, es una socia muy conocida, ya lleva varios años con nosotros, es Araceli Segura Maestra Suárez. Es filóloga de profesión, ha trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene un bagaje impresionante y es una mujer de muy vasta con V cultura. Es una persona que, como decíamos antes, cuando estábamos empezando a entrar, una de las personas que lo conoce, da gusto escucharla porque efectivamente su forma de transmitir, su forma de expresarse llega sin lugar a dudas a todos y estamos seguros de que esta noche en el tema del que nos va a hablar, que ha llamado, o sea, que ha dado en denominarse Somos lo que comemos, pues seguramente dará mucho de qué hablar y de entablar un diálogo enriquecedor después. Pues Araceli, gracias por estar con nosotros y tienes toda la palabra. Estás sin sonido, Araceli, ahora. ¿Ya? Ahora, ¿Se me oye? ahora, ahora, Bueno, pues, perfectamente, ahora sí. gracias, José Antonio, por darme paso. Gracias a los que asistís. Y algunos ya me conocéis, hablo muy rápido, meto muchas cosas en poco espacio. Eso es como el arte de hacer bien las maletas. Y, y bueno, pues es un tema que llevo dándole vueltas desde hace muchísimos años. Yo era pequeña y como éramos todos muy trotamundos en mi familia, pues recordaba los viajes aquellos como un sinvivir de organizar, pero sobre todo de cocinar y de meter cosas en las cestas de mimbre de antiguamente. Pasaron los años y eso seguía. Te ibas de viaje y ibas de merienda y había que echar de Granada a Barcelona 3 días o a Inglaterra 3 días, te llevabas merienda y tal y cual. En alguna clase de historia, cuando me hablaban de las cruzadas y de las campañas y de las conquistas, yo siempre decía al profesor, pero vamos a ver, ¿esa gente cuándo comía? ¿Cuándo iba al baño? ¿O cuándo descansaba? Esa gente se tenía que alimentar y me miraban como si yo viniera de otro planeta, ¿no? Bueno, pues eso despertó mi curiosidad muchísimo y a lo largo de mis viajes me fijaba no solamente en los restaurantes que salían en las guías, sino también me iba a los restaurantes pequeños, a los mercadillos, donde hacían comida por las calles, sobre todo en Centroamérica o en las antípodas o incluso en África, y la gente se la buscaba. La gente se la busca para vivir, para comer lo que sea. Y si no, mastican piedras. Y si no, la tierra, como yo recuerdo a unos amigos que venían de Guinea, que estaban estudiando en Madrid, pero no de la Guinea de ahora, de la Guinea de antes. Y decían, cuando no teníamos que comer, comíamos tierra. Y la metíais con agua. Y dice, no, no, tierra, tierra sola. Porque eso tenía minerales, tenía no sé cuánto, tenía no sé qué. Bueno, pues a mí todo eso me despertó una curiosidad grande. En este país, los años en que yo podía dedicarme a estudiar estas cosas, yo estudiaba pues para tener un puesto seguro, un sueldo seguro y unas vacaciones, poder criar a mi hija y yo tener una libertad que de otra forma no la hubiese tenido. Pero en el momento que eso lo aseguré, me dediqué a estudiar cosas por mi cuenta. Soy filóloga, luego la historia es parte de mi formación, pero no la historia de batallas, que eso lo encuentra en cualquier la histórico mundial o en cualquier sitio. Ahora tenemos Wikipedia, entonces teníamos las enciclopedias y empecé a descubrir cosas. Entonces, vamos a centrarnos en que somos lo que comemos, que no es de dieta. Es que si tú estás en un sitio escaso en comida y con muchísima gente, como por ejemplo Hong Kong, no el Hong Kong de ahora, sino el Hong Kong de antes, te encuentras que vas a un mercado y hay jaulas con distintos grillos de distintos tamaños y tú pides, vivos, dando salto, y tú pides un cartucho, señalas la jaula del que quieres y vivos te lo echas a la sartén, lo tapas y ahí oyes los gritos chillando hasta que se tuesta. Entonces no hay que sorprenderse de que ahora estos iluminados que quieren hacer que lo blanco sea negro y que el arco iris en lugar de ser un arco hacia arriba sea hacia abajo, pues no quieran meter gusanos hasta en la comida. Yo lo siento mucho, pero estas cosas no puedo. Eh, Otras cosas que yo vi en algún momento en Nueva Zelanda, por ejemplo, es que como allí la energía geotérmica es abundante porque es una tierra volcaniquísima, tanto como Islandia, pues ahí la gente hace un agujero y está caliente la tierra, entonces tanto los maoríes como mucha gente de ahora hacen sus celebraciones y hacen su especie de
de mezclas de carne con verdura y tal y cual, la lían unas hojas inmensas de unos árboles maravillosos, la meten en tierra, las tapan y se cuecen. Entonces, efectivamente, somos lo que comemos. Ya está aclarado el título, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues entonces vamos a ver un poquito cómo se llega a las historias en que nos prohíben comer una cosa y nos prohíben otra. El ser humano se desarrolla en dos líneas, que en matemáticas, los que somos de ciencia, son las abscisas, pero en cualquier otra rama son las coordenadas espacio-temporales. El tiempo corre hasta que lo revierta la física cuántica, si es que se puede hacer, y el espacio es inmutable o por lo menos está en un sitio fijo. Entonces no es lo mismo nacer en una selva, en un desierto o en el polo. Hay por ahí un libro muy interesante que se llama La venganza de la geografía. Qué pena que el contenido sea difícil de leer porque la persona que lo escribe sabe mucho, pero no tiene la pluma literaria para hacer una cosa maravillosamente ligera e ilustrada para que la mente lo absorba con total amor por lo que está aprendiendo. Pero luego hay otros que sacan de aquí una cosa escalota y te das cuenta. Vamos a ver, en los miles y cientos de años o los cientos miles de años que el mono salió, se bajó del árbol, perdió el pelo, se puso a andar de pie, etcétera, etcétera, y llegó a los cromañones, los neandertales y toda esa gente primitiva, pues por aquello de la prueba del ensayo y error, o simplemente la curiosidad o la casualidad, esta gente evolucionó. Porque tenemos prácticamente el 90 y pico por ciento del ADN de los gorilas o de los orangutanes y el 4% del ADN de los neandertales, pero somos sapiens. Y además sapiens desde hace muchísimo tiempo. Unos más tontos que otros, pero bueno, en general sapiens. Entonces, ¿qué pasa en estas coordenadas de tiempo? Pues que si tú naces cercano a uno de los 5 grandes ríos que han alimentado a la humanidad y han dado la cultura, uno es el Nilo, lo tenemos muy cerca, otros son el Tigris y el Éufrates, que están en lo que hoy es el Irak, parte de Siria, Irán, las fuentes y tal, ese caldo, ese caldero de conflicto desde que el mundo es mundo. Luego tenemos en Asia el Yangtze o río amarillo, en China, y el Indo en la India. O sea, esos 5 ríos son los que realmente han creado las civilizaciones, pero no lo han creado ellos solos, sino que entre ellos, a través de los siglos, se han ido comunicando y ha habido una mezcla de culturas, de alimentos, de especias, que eso es importantísimo, y de cuestiones religiosas. En el Rotary tenemos prohibido hablar de religión, o sea que yo no voy a hablar de religión en el sentido religioso, pero sí voy a hablar de lo que ha representado la religión en la conformación de la evolución humana y por qué hay una serie de verdades universales y otras que se aplican al concepto geográfico y antropológico del grupo humano que haya en ese sitio. Si nos centramos en el creciente fértil que es el Tigris y el Éufrates, pues vemos que si el Sapiens, en una de las miles de oleadas que salieron de África, llegó por lo que hoy es Egipto y luego la península del Sinaí, se estableció por Oriente Medio, llegó a las fuentes de los ríos esos, ese ser humano en esos viajes tenía que comer algo y tenía que acarrear la comida en algún sitio, al mismo tiempo que tenía que observar que los animales que cazaba iban a beber a ciertas horas, se apareaban en ciertos periodos de tiempo, parían, se crecían y multiplicaban en otro tiempo, y eso ya empezó a configurar su cerebro en esa cosmogonía en la que ellos vivían, ¿no? Claro, no puedo meteros miles y millones de años en eso, pero sí os puedo decir que ya en el Paleolítico, o sea, de paleo antiguo y litos de piedra, en la época de la piedra antigua, que no era una piedra pulimentada, pero sí aprovechaban los trozos de piedra que les servían los hombres primitivos para ponerlos en flechas, en lanzas, pero no solamente eso. Lo más importante es que estos animales sapiens ya, o casi sapiens, eran mucho más frágiles que los bicharracos que cazaban, que no los podían cazar individualmente. Tú puedes cazar individualmente un pájaro, una liebre, pero para cazar un mamut, un elefante, tenían que reunirse todos ellos. Y además transportar la caza una vez que se había conseguido. Había que abrir el animal, había que despellejarlo, había que desguazarlo, había que repartir.
Entonces, en esa configuración de los lazos tribales o de clan de esta gente, se tuvo que desarrollar poco a poco el lenguaje y además el pensamiento abstracto, el pensamiento artístico, etc. Cuando nos hablan de las cuevas de aquí y de allá, que cada día se descubren más, y hablan de que los artistas, vamos a ver, el arte no es una cosa común. El arte es algo individual. Tú eres artista o no eres artista. Lo demás puede ser figurante o tener escuela, como la tenían en el Renacimiento, perdón, los pintores. Pero los artistas que en las cuevas hacían sus pinturas con ocre, con sangre, con ceniza, con lo que pudieran y con grasa para que se fijaran. No olvidemos la gran base de la pintura, que es el óleo o la grasa. Pues esto eran personas que tenían este temperamento, como el que nace artista. Si es que eso no lo podemos nosotros planear. Bueno, pues esta gente en las cuevas, en la época de las glaciaciones, y aquí hago un paréntesis, no olvidemos que estamos en un periodo interglacial. La última glaciación fue la de Boone, y estamos unos años más calientes, otros más fríos, pero siempre en un periodo interglacial. Hubo una época en que estos mismos seres a los que me estoy refiriendo, con flechas de piedra, de cualquier piedra, pues el único sitio que tenían para refugiarse eran las cuevas. Para refugiarse del clima y para refugiarse de los animales, que los animales también pasaban frío y pasaban hambre. Pero todos estos millones, bueno, menos millones, pero muchísimos años del ser humano por el planeta o por las rutas del planeta, no dejaron en el planeta ninguna huella, porque ellos eran casi como los animales, se disputaban todos la comida. Y aquí había tres cosas importantes en ese desarrollo. Yo lo llamo las tres Fs. Del inglés, porque los primeros libros que leí de antropología fue en Inglaterra. Food, la comida, el alimento sin el cual no se puede subsistir. Fear, el miedo que se tiene al animal más poderoso y que hace que tú estreches lazos con tus congéneres para formar equipo y poder sobrevivir, pues eso, a un animal más fuerte que con un coletazo o con una pisada, pues te aniquila. Y luego fire, el fuego. Alimento, miedo que tienes que superar y fuego. El fuego, por supuesto, se sabe que existe de siempre, pero hasta que el ser humano, en alguna de sus partes de la evolución, pudo controlar el fuego a su gusto, encenderlo, apagarlo, utilizarlo, no empieza realmente a darse los primeros pasitos hacia la civilización. Entonces, ese, digamos, es el trípode del que se basaría la vida. El otro sería el de la geografía y el otro sería el de la religión. Entonces, pasamos a que al final del Paleolítico prácticamente el fuego ya estaba dominado. Los seres humanos vivían en las cuevas, se empezaron a retirar los hielos de la última glaciación, con lo cual había más prados, también hubo más desiertos, y más animales y más de todo para que la población creciera. Ya crecía el cerebro del ser humano porque se alimentaba de proteínas y una variedad de hierbas distintas a las demás. Y sigo preguntando, ¿y esa gente cómo acarreaba la comida? ¿Cómo marchaban esas hordas o esos clanes de mujeres prácticamente siempre preñadas? Porque si los animales tenían una o dos camadas al año, las mujeres primitivas pues tendrían pues cada vez que podían. Pero claro, ¿cómo llevaban a esas criaturas en el vientre, en la mano, recogiendo cosas? ¿Qué pasaba? Bueno, pues de los animales que iban desguazando, empezaron a aprovechar lo que llamábamos aquí las botijas. La vejiga de la orina, los estómagos, las tripas gruesas, que aún se siguen utilizando en los mataderos. Aún se sigue haciendo de esta carne tan especial con agua y vinagre, se limpia, se desinfecta para rellenarlo de embutido. O sea que realmente estamos tan en el paleolítico y en el neolítico como estaba aquella gente. Solamente se ha superado por el plástico, pero no es lo mismo una buena botija de sobrasada de Marisol que una que venga en una cajetita o en una tripa de plástico, seamos sinceros. Bueno, pues empezaron por ahí. Y luego pues empezaron a que en lugar de arrastrar al animal o desguazarlo y llevarlo a la cueva para asarlo, pues decidieron que saldría de la cueva porque el tiempo ya era mejor
y ellos se asentarían o harían campamentos volantes cerca de donde los animales abrevaban o se reproducían para así poder perfectamente alimentarse. Eso es un paso importantísimo en la evolución, porque salir de las cavernas para enfrentarse a los animales y además hacer asentamiento, aunque fueran solamente de campamento, supuso que en su errar iban cogiendo plantas que en primavera salían, las comían, las secaban, según por donde fuera la encontraban tiernas o secas, dejaban caer y al año siguiente cuando volvían por allí, porque era en la misma senda que seguían los animales y ellos los seguían para cazarlos, pues eso había germinado. Entonces empieza su inteligencia a ver que hay estaciones y que se siguen unas a las otras, y que si este año paso por aquí y como de esto, el año que viene paso por allí y vuelvo a comer, y así nos plantamos tranquilamente en el Neolítico, que es la época de la piedra nueva, la edad de la piedra nueva, hace unos 10, 12.000 años o un poco más. En Neolítico se cruzan todas las culturas, pero ni en todas al mismo tiempo, ni en todas a la misma velocidad, dependiendo de la riqueza del suelo, dependiendo de las circunstancias y no se sabe de qué, porque, en fin. Digo las fechas muy por encima, porque cada día hay más descubrimientos en más sitios, hay una verdadera campaña en el mundo de dar mucho dinero para que se excaven y se sepan los orígenes. No sé si porque hay que darle trabajo también a los arqueólogos, y a los paleontólogos y a los paleoarqueólogos y tal, o simplemente porque todo el mundo está necesitado de saber nuestros orígenes. No sé, para encontrarnos en el espacio. Cuando las religiones fallan, y hablo ya de las religiones de fe, la gente intenta buscar raíces y sentido en el pasado o en los paraísos artificiales. Bueno, pues estamos en el Neolítico, las cosas han empezado a cambiar, y en el Neolítico se dan dos revoluciones importantes. La del fuego, la de los asentamientos y la domesticación de los animales. Entonces, si hasta ahora hemos tenido grupos de cazadores-recolectores que lo que los unía era superar el miedo, la búsqueda de comida y controlar el fuego, que les permitía cocinar o guisar o asar, o en fin, lo que pudiera hacerse en aquellos momentos, y sin dejar huella excesiva en el planeta, pues ahora en Neolítico ya sí empezamos a que los grupos se diferencien. Y pasamos de los cazadores-recolectores a la iniciación de los asentamientos, no urbanos, pero sí asentamientos, y a los rebaños. Y eso pasa por la domesticación de los animales. El primer animal que se domesticó, que se sepa por los restos, es el perro. ¿Por qué? Pues porque el perro antes también se lo comían, y porque el perro de cachorrito pues es una cosa muy querible, muy abrazable y muy juguetona, y los niños y las mujeres y los hombres pues le echaban sus trozos de comida, se supone que así lo atrajeron al grupo y acabó siendo parte del grupo. Después la cabra y la oveja, según la zona donde estuvieras, la cabra y la oveja. La cabra fue fundamental porque la cabra se come todo, hasta la suela de los zapatos. Entonces, cuando los primeros campamentos de cazadores-recolectores iban buscando la caza y también los frutos salvajes y los cereales silvestres, pues necesitaban un sitio de quedarse. También las mujeres tenían que procrear, tenían que criar a los niños, si no era imposible, era inviable las expediciones de caza. Y la cabra te dejaba el suelo claro y limpio para el cultivo de la noche. La oveja, lo mismo, pero las ovejas eran de sitios normalmente más fríos por aquello de la lana. Después estaba el caballo, la vaca y otra serie de animales, incluye el cerdo. El cerdo, que era una variante, de alguna manera, del jabalí. Tampoco sabemos exactamente, yo por lo menos no soy veterinaria, aunque me encanta, pero lo domesticaron de manera que les diera un servicio. Entonces tenemos ahí 10, 12.000 años en que por ensayo-error, por ampliación de zonas, por busca de nuevos pastos y nuevos animales para cazar, etcétera, pues ese neandertal tardío y ese sapiens incipiente, etcétera, lo estoy simplificando todo casi a un cómic, pues deciden hacer o hacen, por la situación geográfica, dos tipos de grupos sociales.
que se intercambian cosas y que en cierto momento empiezan también a pelearse. Los que eran recolectores deciden o se deciden por la sedentarización y empiezan a hacer los primeros asentamientos, no ya móviles, sino definitivos. Las mujeres y los niños se quedan allí, también algún hombre, los viejos, y los más jóvenes se van a cazar. La caza se trae, la caza se procesa, empieza el curtido de las pieles, empieza la invención de la cerámica o el descubrimiento casual de la cerámica, y empiezan a hacer cosas muy toscas, pero ya empieza la inteligencia humana a producir suficiente grado de comodidad y de seguridad como para que las poblaciones se amplíen. Esto tiene una cosa muy buena, más brazos para la agricultura, más brazos para la caza, pero también tiene una cosa muy mala, es que cuando el trozo de terreno que estáis ocupando se os acaba, pues se ha gastado. Y si se ha gastado, hay que buscar otro. Vuelta otra vez con el petate en busca de otras tierras. Eso los sedentarios, que eran los agricultores, porque si tienes tierra la tienes que cuidar. Al mismo tiempo que se produce eso, hay una serie de animales pequeños, como el conejo, algunas aves, algún otro tipo de bichejos que algunos habrán desaparecido, que se crían en los cercados cerca de los cultivos y cuyo excremento se utiliza para abonar. Posiblemente fuera una casualidad que descubrieron que el excremento sirve para abonar, o bien en sus largos recorridos lo habían descubierto antes. Yo no he dado con ningún libro que me diga si fue una cosa casual o lo habían descubierto igual que habían descubierto otras cosas. El otro grupo social amplio, que es el de los cazadores primigenios, que se da un poco más en las montañas de la parte esta de creciente fértil hacia Asia, son los borregos, las ovejas, los animales de lana. Y esta gente pues no tiene tierras para cultivar porque son los inviernos más fríos, porque la geografía es muchísimo más agreste, la orografía es más agreste, la geografía es más violenta, hay grandes ríos y grandes cascadas, es más difícil pasar por allí con críos y demás, y van de pastoreo. Entonces, los grupos de pastoreo se van asentando y van haciendo pequeños campamentos y a veces pues pueden domesticar algunas semillas como los garbanzos, las habichuelas, las lentejas y cualquier otra cosa que nosotros no conocemos o que se ha perdido en el correr del tiempo. Pero hay dos cosas muy importantes en esto. Esta gente siempre ha tenido un poco de envidia, los errantes, de tomar lo que no es suyo donde se lo encuentra. Y entonces se producen los choques entre los que van pastoreando, los nómadas, y los que están sedentarios, que tienen cultivos y animales domésticos. Más luego tiene una serie de cosas que han desarrollado a través de la paz que da el estar tranquilo, como puede ser la salazón, el ahumado de las carnes, etcétera. Y ya esto nos lleva casi a la edad de los metales, en cuanto se producen los primeros choques entre los pastores, los nómadas, y los que tienen tierras, pues ya las ciudades no están en abierto, ya las ciudades tienen que protegerse, se empiezan a construir las murallas, los fosos y un largo etcétera. También se van necesitando más pastos y más cosas. Y ahora vuelvo otra vez a la domesticación de los animales. Hemos visto los animales que pueden ir y venir tranquilamente, porque claro, el hombre se da cuenta en un momento que los animales le son mucho más útiles vivos que muertos. Muerto es el gran mamut, que no lo puedo tener en casa como si fuera una mascota. Ese sí, además me va a dar carne que bien usada va a alimentar todo el invierno a la familia. Pero los otros animales, la vaca, el caballo, les sirven de animal de tiro, los rudimentos de arar la tierra, cuando ven que la tierra se apelmaza y que hay que labrarla y que hay que sembrar, en fin, todo eso se va descubriendo, a veces por casualidad y otros por ensayo y error, porque ya la inteligencia se ha desarrollado bastante. En cambio, la gente del pastoreo, con todos mis respetos, sigue siendo gente bastante primitiva, donde lo que tiene, que encuentra, pues lo coge. Empiezan las primeras escaramuzas. Coincide en esto de las escaramuzas con el descubrimiento de los metales.
casual, eso sí que es casual. Una piedra para hacer el fuego, se funde el metal, que puede ser el cobre, y ven que cuando cae y se enfría, pues tiene la forma de donde ha caído, ¿no? Pues entonces intentan hacerlo ellos a su vez. Luego viene el bronce, que es una mezcla de estaño y de cobre, no sé en qué proporción, porque aunque soy de ciencias, luego reboté a letras y me quedé con muchas ramas colgando por ahí sin acabar de dar fruto. Y luego ya el hierro es ya la guerra total. Entonces, en el sentido sociológico, se dice que la revolución neolítica, que es la que le da alas al crecimiento de la humanidad en esos 5 ríos o en las vertientes cercanas a esos 5 ríos que os he dicho, eh, pues son revoluciones femeninas, porque tanto la agricultura es la mujer la que se dedica y los pequeños animales domésticos también es a lo que se dedica. El fuego, acordaros de la parábola de las vírgenes sabias o no sé qué, yo son recuerdos muy lejanos del colegio, pero sí era el control del fuego, tener la lámpara siempre encendida para que cuando el hombre llegara a la casa, o la familia, o el cazador, o sea, reminiscencia de la época de recolectores, cazadores y también del neolítico. Y en cuanto a las sociedades de pastoreo, que aún continúan en muchos sitios de Turquía, por supuesto en Afganistán, en Pakistán, en las zonas del creciente fértil actual en Irán, Irak, Siria, hay gente que sigue con el pastoreo. Entonces ellos no han dejado de ser nómadas, no han dejado de ser errantes. Y hasta no hace mucho en nuestras tierras, y en Portugal, y en Galicia, y en Francia, yo recuerdo visto caravanas de gitanos, pero caravanas con los carromatos y tal, y sus vestidos especiales. Iban teniendo sus circos y sus historias, pero eran absolutamente nómadas. Y esa gente se ha tirado de nómadas toda su vida. Ahora ya los han domesticado y los han puesto en asentamientos controlados, y ahora se dedican a otras cosas. Bueno, pues eso es fundamentalmente lo que yo os quería contar de cómo se conforma el mundo. Y en todo esto de la domesticación de los animales, aparte de comérselos y utilizar sus vísceras para poder transportarlos y guardarlos, y inventar la cocina, el asado, los cocidos, pues también el agua. ¿Y dónde bebían cuando esa gente viajaba? Pues de las tripas de los animales, igual que las botas de vino están hechas de tripas y los odres de aceite pues estaban hechos de tripas, creo que de cabra, no lo sé muy bien. Y de los cerdos, ¿qué pasa? Del rico cerdo, que tenemos el país inundado de macrogranjas, ¿qué ha pasado con el cerdo? Y aquí entra la religión. Bien, esos grupos que ya estaban mínimamente asentados y los otros grupos que iban vagando con su rebaño en busca de nuevos pastos y tal, que también seguían cazando, pues cada vez eran más grandes y más complicados de manejar. Además, había momentos en que existía un excedente o bien de carne o bien de cestería, que también en esa época la cestería era vasta, pero es de las cosas más antiguas de la humanidad, pues había excedente. Entonces esta gente tenía bien oasis o bien cruces de caminos o bien rutas cuando iban persiguiendo a los otros animales o cuando iban buscando pasto para tal, y se encontraba y se intercambiaban. No solamente se intercambiaban cosas que ellos tenían, sino también se intercambiaban mujeres y también se intercambiaban los primeros esclavos. No echemos la mano a la cabeza de que parece que la esclavitud lo hubiera inventado no sé quién. Los esclavos existen desde que el mundo es mundo, desgraciadamente, pues porque las primeras escaramuzas, si tú cogías a alguien y lo matabas, pero si lo cogías vivo, te servía para que hiciera cosas que tú no querías hacer. Eso está clarísimo. Cuando tenías varios, pues los vendías, los intercambiaban. También las mujeres. Y también las primeras normas de comportamiento, tanto para repeler al que viene, al vecino, al distinto, como para darle la bienvenida. Y hay unas casas curiosas, todos sabéis, que en el mundo de los esquimales, pues cuando llega un viajero se le permite yacer, utilicemos la palabra del castellano antiguo, yacer con la dueña de la casa. Vale. En Afganistán se invita al forastero que llegue a yacer con el hijo más guapo de la casa. Ya está. Si alguien tiene la paciencia de leerse Yaciendo con mi enemigo, es un libro sobre un periodista que viajó por Afganistán, y esa es la práctica de Afganistán. Entonces, esas cosas se producen en sociedades que aún mantienen el concepto de tribu y de clan.
no son las sociedades nuestras, que ya eso lo consideramos aberraciones, pero no hasta hace mucho eso se seguía practicando. Entonces, volvemos al cerdo. Cuando se hacen las normas de comportamiento para barajar las pasiones humanas, las envidias, los celos y todo tipo de cosas bajas, lo que se llamaría el mal, pues los viejos de la tribu o los chamanes o la persona que se considera más inteligente decide que hay que hacer unas normas. Y la primera llamada de atención de normas de convivencia que tenemos son las tablas de la ley, que tenemos conocidas por nosotros, de nuestra cultura. Tú te vas a las culturas asiáticas y tienes otras, pero en nuestra cultura judío-cristiana, que chupa mucho del concepto de la India y sobre todo de Egipto, pues se dan unas normas, son los 10 mandamientos, que básicamente es lo que se respeta, eso es lo que está basada las leyes en nuestro continente, en nuestra cultura occidental. Luego se han complicado mucho más, ahora ya son imposibles de manejar, y si no que lo diga José Antonio, etcétera. Pero las sociedades asentadas tenían en el cerdo la mayor fuente de subsistencia, porque ir a cazar no siempre era factible, no siempre era posible, y no siempre podías conseguir animal cazado. Pues si domesticas al jabalí y lo vas variando y lo vas seleccionando, por domesticar no solamente prefiero meterlo en el corral, sino domesticar su raza, pues sabes que tienes comida garantizada por una temporada. Mientras que en las sociedades trashumantes, normalmente las que están en el creciente fértil, en la península arábiga, que siguen siendo camelleros, aunque estén nadando en el imperio del dólar, siguen siendo camelleros porque dejaron el camello hace 80 años, al final del imperio otomano. Pues esta gente no podía llevar cerdos. ¿Por qué no podía llevar cerdos? Porque el cerdo es un animal doméstico, es una lacra, es un animal que no lo puedes llevar de un sitio para otro porque se agota, porque está gordo, es paticorto y no le sirve. A la gente trashumante le sirven los borregos, las cabras, los camellos, los caballos, las vacas, todo lo que corra y vaya rápido y lo puedas cargar y te pueda dar un buen alimento. Y luego tenemos la vaca. La vaca se domesticó, se utilizó como el buey para carga, para fuerza y para carne, y para piel y para todo, menos en la India. Entonces tenemos que los sedentarios aceptan el cerdo de maravilla, porque les libra de las hambrunas. Los trashumantes lo desprecian y lo prohíben en sus normas. Ahí tienes musulmanes, de ahora, son religiones más modernas, pero la religión hebraica es muy antigua, no quiere el cerdo pues porque le ralentiza en su vagar. Y luego la vaca sagrada en la India, ¿por qué es sagrada? Y aquí sí entran las religiones. ¿Alguien me lo puede decir? Chicos, no me digáis que os habéis dormido. Decirte el que no, no ¿Qué? entendí la pregunta. El por qué lo del Que si sagrado de la alguien vaca. me quiere decir por qué la vaca es sagrada, porque yo os he dicho por qué el cerdo está prohibido por los musulmanes y por los judíos, por las religiones del libro, que son sociedades pastoriles, Porque trashumantes. la vaca da leche y si matan la ¿Cómo? vaca, se acaba la leche. No, vamos a ver. La La vaca da vaca es leche, ¿no? sagrada. Sí, la vaca es sagrada porque les da leche y mantequilla, que es básico para la alimentación en la India. Y además, por ser un clima cálido, pues la leche se la tienen que tomar como aquel que dice pronto y los productos derivados, que son los miles de yogures y de quesos, tal y cual. Luego tiene la caca de la vaca, con perdón, los excrementos de vaca secos pueden ser combustible. Un sitio pobre de materia para la combustión y súper hiperhabitado, pues la vaca es sagrada. Luego les da piel y luego les da carne, o sea, les da todo. Entonces la vaca es sagrada, a la vaca se la respeta, a la vaca se la pinta y a las terneritas y a los terneros, por supuesto, en unos días de celebraciones que hay en distintos sitios de la India. En la única parte de la India donde la vaca se la pueden comer sin gran escándalo es en la zona del sur, por la zona de Keral. Pero en los demás sitios la vaca es sagrada, pero es porque la necesitan para vivir. Luego la orina de la vaca sirve pues para
oxigenar la tierra, para darle nutrientes, el amoníaco de los abonos, en fin, aprovechan la vaca desde que nace hasta que se muere. Por eso es sagrada, por eso las religiones hinduistas y demás tienen un gran amor y un gran respeto por esos seres. Por eso el cerdo no lo quieren ni los judíos ni los musulmanes. ¿Por qué? Pues porque les estorba en su vagar por el desierto, porque son pedregales, porque son gente un tanto levantisca y porque el cerdo es muy cómodo, muy de estar tumbado. Mientras que en el resto de la cultura esta mediterránea y tal, pues el cerdo nos ha librado de muchas hambrunas. ¿Sí o no? Bueno, pues ahora como curiosidad os comento que el otro día venía un artículo que lo mandaba 2 o 3 personas, no sé si a José Antonio, pero a Chema sí, el depositario de mi nota de prensa por la mañana, hablando de que nosotros hemos salido del Neolítico hace 80 años, más o menos, como los países del Golfo Pérsico han salido también de su pastoreo total, y como nuestra cultura. Antes en España, menos en las capitales y la gente bien, pues tenía una hornilla económica con carbono, con 4 palitroques para encenderla. No había medios para tener nevera porque la nevera fue un invento americano que nos trajo y entonces empezaron las fábricas de hielo. Agua corriente había y donde no había, pues tú tenías que ir a la fuente y traer cántaros y llenarlos. Y la gente no se duchaba a diario, se bañaba una vez por semana en una tina, los que podían, los que no, pues con un jarrico de agua en el patio y que el agua pues sirviera después para las mocetas, en fin, se aprovechaba todo mucho. Se hacía matanzas de un cerdo o 2 cerdos al año según el número de personas que hubiera en la familia. Se hacían conservas de tomate, que yo sé de nuestra compañera Marisol, que la sigue haciendo en su casa a la antigua, porque tiene mucho tomate, y una de dos, o los tira o los conserva, pues los conserva y los come cuando los necesite. Eso es lo que se ha estado haciendo hasta hace 60, 70, 80 años, no solamente en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en toda Europa. Pues ya después del Plan Marshall, cuando se nos inundó el mundo de cosas que chupaban electricidad y nos tuvimos que poner rápidamente a construir centrales hidráulicas o atómicas o lo que fuera para mantener nuestro ritmo de vida. Entonces no hace tanto que hemos salido del Neolítico y también puede pasar que en un momento determinado volvamos a él. Y nada más, yo os he dicho ya todo lo que se me ha ocurrido para manteneros el interés de que somos lo que comemos. Yo como cerdo y me encanta. Y voy, por ejemplo, al Líbano, donde hay muchísimos cristianos, y en Siria muchísimos cristianos, pero como allí el cerdo no se toma, pues ellos le tienen asco al cerdo. Ellos comen cordero. Nosotros aquí comemos cordero cuando nos apetece y cerdo el resto del tiempo. Y luego me podréis preguntar, ¿las aves? ¿Qué pasa con las aves? Bueno, pues la gallina era de China, se domesticó en la India y la trajo Darío, rey de los persas. No sé si primero, segundo o tercero, uno de los Daríos, la trajo al creciente fértil, a Persia, y luego pues se distribuyeron. El pavo vino de América. O sea, tampoco tenemos tantas aves de corral, aparte de las palomas, y luego tienen la variedad de la gallina tití y todas esas cosas. Hemos avanzado muchísimo en muchos órdenes, pero que requiere una fuente de alimentación constante y que si no la tenemos, pues dejamos de funcionar. No quiero ser mala agorera, pero a veces pensar en estas cosas me da miedo. Digo, tendré que volver a los años de mi infancia en un pueblo de la España profunda. He terminado. Chema tiene la mano levantada. Muchas gracias, Venga, Enrique. Mira, Chema, ataca. En primer lugar, me pareció súper interesante tu charla. La verdad es que es increíble la cultura que puedes dar en unas pocas palabras, en unos pocos, por ejemplo, la relación entre la alimentación y las religiones, en fin, el por qué, en fin, por qué esos tabúes, es muy interesante, la verdad. Pero yo hay un aspecto con el que discrepo contigo, que dices que podemos volver atrás a como éramos hace 300, 400 años, eso, o hace 1000 años. Eso es imposible. Yo creo que No, la he cultura... dicho, perdón, he dicho 80 años, 70 u 80 años. No, la cultura está ahí, es decir, vivimos en un mundo, el Internet no se va a desinventar
WhatsApp no se va a desinventar. No, las ya redes lo sociales. sé, ya lo sé, ya lo sé, Y, ya lo sé. y lo que ya está, es decir, no puede, lo único que puede haber es un estancamiento, ¿no? Eso sí. Sí, Pero estoy hablando de que puede haber un retroceso. Puede haber un retroceso, o sea, todo lo que no sea avanzar, si te estancas, ya estás retrocediendo porque estás perdiendo el paso. A eso me históricamente, refiero. tú miras en toda la historia de la humanidad y nada ha habido. Bueno, quizás un Sí, ha poco. habido, ha habido retroceso, ha habido retrocesos en Bueno, la al fin historia del de la Imperio humanidad. Romano, en fin, pero el retroceso pero era otra época, ¿no? No había las comunicaciones de ahora, no. En fin, no lo No, sé. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Dudo mucho que se pueda. Bueno, Pero bueno. he querido terminar con un anticlímax, porque al principio ha sido toda una carrera de avance, del lomo tal, del lomo cual, hasta ahora. Y bueno, nos encontramos en una situación que estamos un poco en un momento muy delicado, que ha habido muchos en la historia, y se nos puede ir de la mano, entonces, pues volver a una situación penosa. Pero espero que no, yo por lo menos no creo que lo vea. Espero que no. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? Antonio. José ¿Chema? Antonio, sí, José Antonio y luego Tony. Sí, no, a ver, has hablado así de animales así como muy comunes y el tema del cerdo, el tema de la vaca, pero por ejemplo, ¿tienes alguna idea de por qué en diferentes culturas, yo qué sé, por ejemplo, hay quien la gamba o el langostino lo ve como una cosa suculenta y hay a quien le da absoluto asco y aversión y al revés, como decías antes, con el tema de los grillos y de los insectos, que hay culturas en las que se comen como un manjar exquisito y aquí pues nos cuesta mucho que eso entre. ¿Eso también tiene algo que ver No, con la religión no. con Eso alguna es un influencia del... poco. Mira, por ejemplo, los ingleses que están rodeados de mar no comen pescado, no comen gambas, no comen calamares, no comen ningún bicho de lo que nosotros llenamos nuestros platos y nuestras bandejas con glorias benditas. No, porque no está dentro de su cultura. Tal vez porque la época del Imperio Británico, eso sí tiene unas razones, la época del Imperio Británico, como la gente pasaba tanta hambre hasta entonces, y la Revolución Industrial, pues la gente comía desde palomas, gaviotas, a bichos con bigotes y todo lo que fuera, y las clases altas, los dueños de la fábrica y los grandes terratenientes y la nobleza comían carne. Entonces, por imitación, por aquello de que tengo que imitar para subir en la escala social, carne, 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 carne. Cuando ya la carne no la puede pagar nadie, pues se dedican a las cuestiones de harina. Entonces, casi todo lo que toma es pizza, pasta y porquerías de ese tipo, harinas cada vez más malas. Entonces, tiene su explicación. Si puedes, te pagas una buena carne y si no, no te la pagas. Y ya comer pescado se considera casi, casi de clases bajas. Bueno, Tony. Yo lo de cerdo tenía entendido que no dejaban, no comían cerdo los judíos y los musulmanes, porque en esa zona geográfica los cerdos tenían enfermedades y las transmitían a los humanos. Y por eso la religión decía no toméis cerdo como para prevenir que los humanos acabasen teniendo No, enfermedades. no, Tenía Tony, eso es entendido, tenía sí, entendido yo, sí, no sí, sí. sé, No, eso es un cuento chino. porque en esa ¿Por qué? zona Porque creo que la triquinosis, que es la enfermedad que sí, realmente se sí, descubrió en el siglo pasado, en el siglo XIX. sí, Ellos no pero, sabían de triquinosis nada. pero Lo que sí pueden, pero entonces, vamos a ver, los judíos empezaron a promulgar sus leyes que son restrictivísimas. No hay gente más restrictiva en sus normas para la vida diaria y del grupo que los judíos, pero ya desde la más remota antigüedad, porque nos han quedado restos escritos, de otras culturas no los tenemos. No podían llevar cargas en su constante vagar desde su salida de Egipto, su exilio en Babilonia, etcétera, no podían ir cargados de cosas y cargados de cosas y cargados de animales. Ya cargaban sus comidas, sus mujeres, sus niños y los animales que ellos podían matar por el camino. Un cerdo no podían dar. Un cerdo necesita más agua, más reposo para que engorde y dé algo de sí. Es que si no, no da de sí. Mientras que una cabra, un borrego, las carnes apretadas y fuertes, para ellos son un sabor. Yo no las puedo soportar por lo que dicen en Cádiz el cherito, esa pestecilla a ovejuno, a mí me revuelve el estómago. A ellos la del cerdo. ¿Pero por qué llevan una cabra o una vaca?
o un borrego? Pues porque tienen las patas largas, porque son rumiantes, porque pueden aguantar tiempo sin agua, una serie de historias. Mientras que el cerdo necesita agua muy cerca, descanso, para poder engordar, porque lo que produce es grasa y chicha. Conchi, Que has hablado de los judíos y también al filo de lo que decía José Antonio, ellos no comen mariscos, solamente comen cosas bonitas. ¿Cómo lo explicas tú eso de las cosas bonitas? Y que Mira, eso ya te he dicho, Conchi, que son muy restrictivos y muy maniáticos en toda su legislación, empezando por las tablas de la ley, que sí que era la primera, digamos, normativa para ese pueblo que andaba de un sitio para otro, siempre peleando con unos con otros y entre ellos, pero también era una copia de las leyes del Código de Hammurabi o de la epopeya de Gilgamesh, en la más remota antigüedad, donde se habla de lo divino y lo humano. Entonces, ¿por qué no comen marisco y comen pescado? Pues no sé, ¿por qué no mezclan, no cocinan las mismas cosas en una sartén que en otra? Tienen sartenes para pescado y sartenes para carne, pues porque sus prescripciones, que han sido posteriores a eso, pues las han sacado de un sitio y de otro, porque ten en cuenta que las dos ramas principales del judaísmo, que son la Ashkenazi, europea, de centro al este, y la sefardí, que era la española, pero no solamente la española de la península ibérica, estaba la portuguesa, que entonces era también parte de España, el norte del Imperio Romano, que era el norte de África, había grandísimas comunidades judías allí, y luego pasaron otras de allí a Inglaterra, Francia y a Holanda. Entonces, era todo, una boda tenían que consultarlo con el rabino de París. Si la boda era entre un askenazi y un sefardí, tenía que consultarla con el rabino de no sé dónde. O sea, es una complicación de vida tan grande que no se sabe por qué esas cosas, porque eso ya no es cultura. Tal vez porque ellos viniendo, sobre todo los que más han popularizado el judaísmo en cuanto a la cuestión de comida, viniendo de Centro Europa, no creo que tuviera mucha ocasión de ver bichos con bigotes, gambas y esas cosas, no lo sé. Pues yo he visto los amigos que tengo judíos, ellos comen de todo, desde el jamón hasta los mariscos y las cosas de concha y demás. Chema, me Una llaman otra pregunta vez. muy actual. Ahora que estamos en Cuaresma, ¿de dónde viene la Sí, prohibición de comer carne los viernes? bueno, eso ya no es judío. Eso es cristiano. Eso no es- Bueno, hay una cosa, y eso no tiene que ver con la religión, eso tiene que ver con la supervivencia del grupo. Si tú te fijas, en invierno, quitando los agrios, no hay planta que produzca gran cosa. Entonces la gente acopiaba alimentos en el verano, una vez que ya eran sedentarios y tenían sus campos de cultivo, acopiaban alimentos, bien del cerdo, bien de harinas y trigo y demás, para el resto del año. Si un año te venía malo, pues llegaba el invierno y no tenías suficiente. Y si te venía peor o venía alguna plaga o algún bicho que se comía el gorgo, me parece que se llama gorgo, el bichillo que le sale al trigo y a la cebada y demás, pues no tenías tampoco cereales y te podías morir de hambre. De hecho, la gran hambruna de Irlanda en el siglo XIX, primeros del XX, era debido a que la patata no se criaba porque no había sol, y no había sol porque había habido una serie de volcanes en Islandia que habían arrojado toneladas de humo al cielo, y ya que Inglaterra tiene poca luz y poco sol, pues ahora estaba mucho más oscuro, no se produjeron ningunas patatas, y las pocas que había se las echaban al ganado, que era de los grandes nobles ingleses que tenían grandes propiedades en Irlanda, y la gente se moría de hambre y embarcó para América. Y eso me desvía de la pregunta que me has hecho, que es la de la cuaresma. Ah, bueno, sí. Entonces, la cuaresma es porque al final ya del invierno prácticamente no queda nada. Y piensa que eso sí que es una costumbre judía. La Pascua, nuestra Pascua va en función de la Pascua judía. Y nuestra cuaresma son 40 días antes de la Pascua. Una cosa es la cruz del miércoles de ceniza, que nos recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos, la necesidad de ser humilde, no creernos como dioses, etcétera, etcétera, que eso es un mantenernos a raya, o por lo menos era el espíritu con el que se hizo eso, pero la realidad es que a esas alturas las orzas estaban un poco rebañadas y los panes un poco escasos, hasta que se empezara a recoger verduras, hortalizas y tal en la primavera de lo que se había sembrado.
es un poco difícil de entender porque ahora vamos a Mercadona, al Lidl, al Aldi, al supermercado de la esquina, al mercadillo del sábado, del domingo del pueblo y tienen glorias benditas, pero vienen de las despensas de Europa que están pues por Murcia, que os voy a contar, por Alicante, por Almería, y ahora pues tiene zanahorias, tomates y de todo el santo año. Entonces nos viene un poco extraño decir, bueno, ¿y no había? Pues no había. No había porque no se criaba, porque no se había industrializado la producción de alimentos frescos. Empezó Israel poniendo en el desierto el riego por goteo. Empezó a producir para exportar a Inglaterra, porque la comunidad judía en Gran Bretaña es inmensa. Entonces ellos querían tener comida fresca y entonces empezaron a exportar allí. Y luego empezaron a exportar el zumo de naranja comprimido y congelado. No los zumos grandes, sino comprimido, congelado. Y la gente, bueno, pues lo echaba en un litro de agua, lo dejaba descongelar y se lo tomaba. Entonces, a partir de ahí, pues se empezó a hacer lo mismo. Bajo plástico. Entonces, la agricultura se ha industrializado, pero no solamente la agricultura intensiva de los invernaderos, también la extensiva, las de regadíos, la de las alfalfas, el tabaco, ¿cómo se dice esto? Los cereales. Todo esto ya no se hace como antes a mano, hay máquinas que te riegan, que te cuentan, que te lo hacen todo, incluso para quitar la uva, ya son raras las bodegas que lo hacen todo a mano y a precio prohibitivo. Hay unas máquinas, por eso tienen que tener las parras o las viñas una altura, van clink, 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 y ya por internet tú las puedes controlar. O sea, se ha industrializado la producción de carne y la producción de alimentos. Entonces, pues antes no, antes en Cuaresma, pues eso, tomabas el bacalao, que se compraba salado que venía de Islandia y hacía miles de cosas de bacalao y la carne no, porque carne quedaba muy poco en las ollas y en las orzas de la casa del pueblo. Y no había frigoríficos y no había congeladores. Entonces, ¿cómo te las apañas? Pues eso, intellectus Y no había, apretatus. no había cárnicas el moreno. Exactamente, no estaban las cárnicas del Moreno. ¿Dónde está Marisol, que no le he visto la cara esta noche? Aquí estoy, es que he llegado con retraso por variar. Ay, te voy a dar tras. No, menos mal que está grabado, luego lo veré. De todas formas, lo de la cuaresma se ha actualizado mucho, no tiene nada que ver con lo de la carne ahora, por lo menos en los católicos y demás. Es Bueno, no, pero estamos abstinencia, hablando es de las una cuestiones forma de generales. ayuno. Sí, O bueno, sea, a ver, pero que una cosa, lo del ayuno. tradicionalmente era la carne, por eso, por el exceso, Sí, ¿no? pero bueno, es que ya que viene a cuento lo del ayuno, vamos. Los musulmanes también guardan el Ramadán y comen por la noche. Y luego, cuando termina su llamada cuaresma, como si dijéramos, pues hacen la fiesta del iftar, que es que se ponen hasta arriba. También ellos, hay un día a la semana en que, o por lo menos antiguamente, había un día a la semana en que comían menos o no tomaban no sé qué alimento. Los judíos lo mismo. Lo que extraña es que en la religión católica, y eso nadie me lo ha podido decir, o yo no lo he encontrado todavía escrito en ninguna parte, el viernes sea el día que se haga el ayuno y la abstinencia. De acuerdo que un día a la semana ayunar y abstener, bueno, abstenerse no lo sé, porque yo cuando me enseñaron de ayuno y abstinencia pensé que ayunar y abstenerse era lo mismo, pues no se comía, después he sabido que no. Pero bueno, que no se debía hacer o no se podía hacer porque era bueno para el cuerpo, había que depurar el cuerpo. Pero bueno, Sí, como tampoco yo soy una claro. persona muy practicante, ni creyente, y las cosas que me contaban las monjas o me hacían aprender las monjas, no es que las haya olvidado, pero han quedado como parte de mi folclore antiguo, que desde el punto de vista antropológico me interesa, me da algunas explicaciones, pero por otra parte, pues tampoco. Pero de todas maneras, las religiones del libro están muy mezcladas en ciertos preceptos, ¿eh? Lo de no comer carne, lo de ayunar, lo de dar la caridad, lo de no sé qué, no sé cuánto, porque, bueno, pertenecemos a la cultura que se creó ahí y que luego, pasado al Mediterráneo, se aderezó con la maravilla de la inteligencia y filosofía griega y con el sentido práctico de la romana, y entonces hemos dado la mayor cultura al mundo. Les
Le fastidie a quien le fastidie, que seamos unos etnocentristas, unos no sé cuántos, me da igual. Pero lo que ha producido la cultura occidental para el mundo ha sido hasta ahora mucho más importante de lo que ha producido ninguna otra cultura. Ahora está por ver qué va a pasar con la India y con China en los siglos futuros. Pero yo, cuando voy a estar aquí, me da igual. ¿Verdad? La- Venga, más preguntas. De momento no tiene la mano levantada nadie más. No sé si... Se han dormido. no. Es que lo has explicado también. Vale, gracias. Bueno, pues cuando queráis que os machaque con otra de las mías, me lo decís, que tengo tema para rato de este y otro. Y bueno, ya llevamos una horita, así que yo creo que si Sí, nadie yo creo más que ya tiene es hora de preguntas, tomarse una copita de cava, ¿no? ¿eso también en qué cultura entró? Pues mira, yo no sé, yo descubrí el cava de manera casual. Lo descubrí en Cataluña, una amiga que conocí en el avión yendo a no sé dónde, y bueno, nos estuvimos llamando y hablando y tal, y una vez me dice, ay, pues vente a Cataluña. Digo, bueno, aún no se haya puesto la cosa tan sumamente imposible. Y me tiré ahí una semana, vi a algunos parientes míos, bueno, es que la mitad de mi familia es catalana, son Rovira Capella, entonces pues los vi tal y cual, y luego ella me dice, vamos a tomar un aperitivo. Yo pensé que era vino o cerveza, yo vino sí, con comida sí, pero cerveza no me gusta. Y digo, ¿con qué me vas a celebrar esto? Y dice, ah, pues con cava. Claro, para mí el cava era algo que se tomaba al final de las comidas y a mí se me subía a la cabeza, no me gustaba. Oye, lo probé de aperitivo y ya me hice del cava para siempre. Pero culturalmente, pues lo hacen en Cataluña porque tienen vino suficiente y saben hacerlo, lo hacen en Valencia, que tiene muy buen cava, en Extremadura y por supuesto en Francia. Paco ha levantado la ¿Ya está? mano. Sí, yo ¿Quién? quería preguntarte, Dime, Paco. Araceli, un poco por el tema del alcohol en las culturas estas más musulmanas y todo eso, porque, por ejemplo, en Beirut no pueden tomar cerveza o vino, pero sí toman whisky algunos, ¿no? Y dicen que como no está escrito whisky, pues que se lo toman. Bueno, Entonces, ¿esto el que también hizo, por qué viene? bueno, el que hizo la ley hizo la trampa. Beirut es ahora musulmana, pero es también cristiana. De las 18 religiones que hay en Líbano, 4 son de la rama musulmana y las otras son de la rama cristiana. Las diferencias son chuminas campestres, pero bueno, tienen a gala el ser cristianos, el tomar vino, pero no en plan así como se puede tomar el whisky, no, como parte de la comida. Aunque luego no tomen cerdo, aunque sean cristianos, pues porque en su país y en su cultura genérica el cerdo está mal visto o no hay cerdo para comprar. ¿Que toman whisky? Pues claro que toman whisky. Los fenicios han siempre comerciado con todo. Antes de que fueran musulmanes, los fenicios fueron los que llevaron el alfabeto, la vid y muchísimas cosas por el Mediterráneo. Pasaron las columnas de Hércules, fueron costeando hasta el Senegal y volvieron porque se le acabó el alimento. Y cuando o sea, atracaron en una ensenada que pudieron ir para buscar comida y agua para la vuelta, lo único que encontraron fueron gorilas. Cogieron a 3 gorilas hembras, no sé si para beneficiárselas en el viaje o no, eso yo ya no lo sé. Pero lo que sí pasó es que estas animales, hembras, les mordían, les arañaban y estaban muy violentas. En el momento que las montaron en el barco, las mataron y llevaron su cuerpo, o sea, su piel y su cabeza para que el otro lo viera. O sea, esta gente fue por todos sitios comerciando, hacia el norte, hacia Galicia y hacia Normandía y Gran Bretaña en busca de estaño para hacer el bronce y luego para el hierro. Entonces, esta gente llevó la vid, que ya existía, pero la vid ya domesticada, no la vid salvaje, la vid domesticada, el olivo ya domesticado, todo eso lo trajeron ellos. ¿Por qué no van a beber vino? Pues porque resulta que después con los musulmanes se impusieron, pero se han olvidado de que la zona donde nació el cristianismo fue lo que hoy corresponde a Israel y al Líbano, que es un trocito muy pequeño. Entonces esa gente toma vino y las mejores bodegas que yo he visto fácilmente visitables, no estoy hablando de las grandes bodegas españolas que son kilómetros y kilómetros que no ves nada, sino cosas pequeñas, están en el Líbano. Elixir, búscala en internet cuando y luego Elixir, el Elixir, Cazzara y Kefraya, son de las mejores bodegas y datan de la época de los romanos,
se perdieron con las invasiones musulmanas, los cruzados la utilizaron como prisiones y luego ya el Imperio Otomano pues se olvidó de ello y después las han rehecho. Entonces, ¿por qué toman whisky? Porque les es barato. ¿Por qué les es barato? Porque allí la gente no llevan las orejeras puestas, Paco. Te lo digo que yo visito aquello con frecuencia. No llevan las orejeras puestas. Y no sé, el alcohol en la Biblia se utilizaba y luego en el cristianismo el pan y el vino es como se hace la consagración simbólicamente. Y se sigue. Fue el primer milagro que hizo Jesús, el agua en vino. Si es que, vamos, lo mejor que se pudo inventar. Yo no sé por Sí, qué lo los mejor que otros se puede le tienen inventar. manía a esto con lo bueno que está. Sí, bueno, pero luego en la Biblia hay pasajes en que creo que fue Noé, se embriaga y se desnuda delante de sus hijas o algo así, se avergüenzan de él o en fin, alguna cosa de esas. Bueno, pero el vino, A ver, todo en exceso es malo. vamos a ver, Marisol, desayunar sobrasada en una copa y una botella de vino es una cosa que se puede hacer una vez, pero no Hombre. muchas más. Ya, pero es recomendable no morirse Pero es sin recomendable haberlo en probado. pequeñas cantidades. Mira, es parte de nuestra cultura. El vino, como lo es el aceite, como es el pan y la miel y el queso. Eso no nos lo podemos quitar. No, pero si no, no Pero merece la eso ya pena no vivir. corresponde a la norma religiosa. La norma religiosa es por la cuestión del cerdo, que es porque no le es práctico llevarlo. La raíz profunda. Luego, otras cosas superficiales y añadidas, pues lo que tú quieras. Y ya está. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien más que tiene alguna pregunta, añadir algo? Parece que no. Bueno, Así que, bueno, acaba. pues Pues muchas gracias, Araceli. agradecerte, Araceli, de nuevo tu disponibilidad, tu buen hablar. Y bueno, pues eso, emplazarte a que si quieres volver a deleitarnos con algún otro tema, pues que Bueno, cuando tenemos salga de ahí. esta, perdona, José Antonio, cuando salga de esta en la que estoy metida y ya me maneje mejor, pues sí puedo ver que hay algún tema interesante, poco corriente para curiosear por ahí. Muy bien. ¿Vale? Lo tenemos Muchísimas en gracias. cuenta. Te guardamos Muchísimas sitio. gracias a todos. Un besito, buenas noches, hasta el lunes. Bueno, gracias a ti, ¿eh? Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo se sale? Chao, chao. A descansar. Buenas noches. Yo